Yo les quiero hacer una pregunta, pero necesito que ustedes sean muy sinceros conmigo. Recientemente los han engañado o los han tratado de engañar. Está súper de moda en este tiempo las estafas en la red, en los mensajes, que se le quieren robar la cuenta de WhatsApp o secuestrarla, y las cuentas del banco para ya hacer todo el fraude. En este tiempo eso es, pero abundante. ¿No les llegó el mensajito que se volvió viral, el de James? El mensajito decía: hola, soy James. Necesitamos una ayuda porque necesitamos coger para el bus de la selección, para poder movilizarnos. Y si quieres ayudarnos, por favor, consigna en esta cuenta de Nequi. Entonces usted dice, pero hay gente que consignó. Eso es lo tremendo. Pero qué de los engaños en la fe. Yo no sé explicar esto, pero hay como cierta vulnerabilidad al engaño en la fe. Porque uno dice, después de que hemos conocido muchos hermanos que vienen de iglesias o de movimientos religiosos, que uno dice, pero usted ¿cómo creía eso? O sea, eso es una cosa, y personas a veces, digamos, educadas, que en otros escenarios de la vida se mueven muy bien, y uno dice, pero usted ¿cómo creía eso? Eso es, más o menos ese es el sabor que tiene Pablo en este texto que vamos a leer hoy. Gálatas capítulo 3. Pablo está, digamos, toda la carta de Gálatas es una amonestación, un llamado de Pablo a las iglesias de esta región, una región que se llamaba Galacia. Muchas iglesias en esa región, pero estaba pasando, en las iglesias pasaba esto, parecido. Un engaño en la fe. Y el engaño aquí, bueno, vamos, no les voy a decir todavía cuál es el engaño aquí. Leamos juntos en Gálatas capítulo 3, versículos 1 hasta el 14. Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos
la promesa del Espíritu mediante la fe. Amén. Oremos juntos para recibir esta palabra del Señor. Esta es tu palabra que es tan preciosa y gloriosa, y nosotros al acercarnos a ella siempre lo hacemos con tanto anhelo y con hambre y con ganas de que tú nos digas algo, Señor. Yo te pido especialmente que así como en el leer estos textos, pensar en ellos, unirlos con otros textos, tú me has enseñado, tú has abierto mis ojos para algo de tu entendimiento, de la gloria tuya, Señor. Así lo hagas con mis hermanos, preciosos hermanos, y con todos los oyentes este día, Señor. Yo te lo pido, permite que tu palabra tenga efectos profundos en nuestra alma, en nuestra vida. Yo te pido, Señor, que nos ayudes siempre a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Permítenos practicar lo que estamos recibiendo cada domingo o en la semana, en las clases, en las reuniones, en los devocionales. Permítenos poner en práctica tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, voy a repartir este texto en 3 porciones, la primera del 1 al 6, para decir algo sobre el engaño, la anatomía del engaño. El engaño aquí Pablo lo está poniendo. Bueno, primero les voy a decir que el título yo no sé si salió por ahí el slide, ahí está. La fe que justifica y la fe que santifica. La razón de este título es que el engaño estaba dado básicamente en esto, en que los Gálatas dijeron: qué hermoso que el Señor nos salvó, qué alegría, hemos visto a Cristo crucificado por nosotros, pero ahora como que ya el Señor nos dice, ahora sí, de aquí para adelante son ustedes. De aquí para adelante sí depende de lo que ustedes hagan, consigan, de sus buenas obras, de sus buenos oficios para conseguir la aprobación y la aceptación del Evangelio y de Cristo. Esto tiene muchas sutilezas, ahorita las vamos a ver porque es probable que nosotros nos hayamos caído también en este engaño de pensar que una cosa es que Cristo nos salvó, pero ahora de ahí para adelante nos toca a nosotros con nuestras fuerzas y con nuestros argumentos. Esto es lo que nos va a explicar. La fe que nos salva, que nos hace justos ante Cristo, es la fe que nos sostiene en el camino, que nos guarda, que nos santifica, que produce los cambios en nosotros. Esto es. Bueno, no sé si notaron en esta primera parte muchas preguntas. Miren pues la dinámica de las preguntas, hacer las preguntas, buenas preguntas, las preguntas precisas. En estos 6 versículos hay 6 preguntas y esta es la manera como Pablo quiere ayudarle a los Gálatas a pensar en la realidad, en lo que está pasando. Mírenlas ahí por favor. Preguntas: ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Primera pregunta. Y esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. Segunda pregunta: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Respondan ustedes. ¿Tan insensatos son? Respondan. Ustedes son tan insensatos. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Pregunta. ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que las suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Preguntas, 6 preguntas. De esto se trata esta carta. Esta era la insidiosa influencia de los judaizantes. Los judaizantes decían que para uno ser verdaderamente salvo, aunque había profesado la fe en Cristo, aunque había visto a Cristo crucificado, uno también tenía que someterse a la circuncisión e incluso a toda la ley ceremonial judía. Esto era muy serio, era una herejía, tanto que esto suscitó un concilio que se llamó el Concilio de Jerusalén y por lo menos el tema se abordó en un concilio. Es decir, hay que verlo con la importancia que tiene. Bueno, esta es la constante en la carta a los Gálatas, el evangelio verdadero. Y esta tensión entre la salvación solo por la fe en Cristo, solo en lo que Cristo ha hecho, en lugar de la salvación por Cristo
y un poquito más. Hermanos, puede que nosotros no lo reconozcamos tan fácil y tan abiertamente, pero en el fondo nosotros muchas veces creemos que nuestra salvación es por Cristo y un poquito más. Un poquito más. Y ese poquito más tiene muchos nombres, tiene muchas caras, tiene muchos aspectos. Cristo y un poquito más. Bueno, esta es. ¿Por qué habiendo visto de frente a Cristo Salvador, muerto, resucitado, teniendo una profunda convicción de la salvación, por qué una persona puede deslizarse hacia el error de pensar que puede ayudarle a Dios? Yo creo que esa es una manera en que esto se puede describir. Intentos por ayudarle a Dios. En las preguntas, Pablo hace notar que, versículo 3, estos dos elementos en contraste. Empezaron, versículo 3, por el Espíritu, pero ahora van a avanzar y van a seguir por la carne. Otra manera de decir esto es lo que Dios hizo y lo que ustedes quieren o tratan de hacer. Esta es la pregunta. Ustedes tenían la convicción de que Cristo los había salvado, los había justificado por la fe. Ahora ustedes creen que esto depende de ustedes, es decir, que avanzar, caminar, seguir, sostenerse en el Evangelio, sostenerse en la comunión y en la relación con Cristo, depende de ustedes. Esta es, aunque no luzca para nosotros así, una herejía. Es un engaño pensar que Dios lo salva a uno y que de ahí para adelante uno es el dueño de su destino. Porque eso contradice una de las doctrinas más importantes de la teología, que es la doctrina de la seguridad de la salvación. Hermanos, los hijos de Dios, los cristianos salvos por la fe, no vamos deshojando margaritas, que un día estamos salvos porque lo hicimos muy bien, porque nos fue muy bien y todo 10. Y al otro día cuando hemos fallado, pecado, la hemos embarrado, estamos pero lejos del Señor. La seguridad de la salvación es una doctrina muy importante que debemos afirmar y creer que ese Dios que nos salva, en ese Dios estamos seguros. Y por supuesto Él quiere disciplinarnos y caminar con nosotros en la santificación. En términos más teológicos, que la salvación y la justificación la hace Dios y que la santificación la hace uno. Este es el error. Y bueno, aquí diremos con el título que la fe que justifica es la misma fe que santifica. La fe que obró en nuestra salvación obra mañana lunes. Cuando estés atareado en tu casa y tengas que correr, cuando llegan las tentaciones, las dudas, cuando llega el problema y la enfermedad, esta fe que te salvó también actúa mañana y pasado mañana y todos los días de nuestra vida. Esto es clave. ¿Por qué es tan fácil caer en el error de pensar que Dios hace una parte y luego lo deja a uno para que uno se defienda? Es que hay dos razones para esto. La primera es que nosotros somos religiosos por defecto. Dentro de cada uno de nosotros hay un pequeño religioso. Así no lo veamos. Y es que esto lo trajimos de Adán. Ustedes recuerden lo que pasó cuando Adán y Eva cayeron. Eso está en Génesis 3, los que toman notica, léanlo ahí. En la caída, la primera cosa que ocurrió, una de las primeras cosas que ocurrió con Adán y Eva cuando ellos cayeron, dice Génesis 3, es que ellos sintieron que estaban desnudos, sintieron vergüenza y dice que cosieron hojas de higuera para cubrirse. Oyeron a Dios y se escondieron. Tuve miedo y me escondí. Bueno, desde ese mismo día, las hojas de higuera han evolucionado bastante. Pero se usan para lo mismo. Resolver el problema de la culpa y la vergüenza.
para evadir la responsabilidad delante de Dios, para evadir ver a este Cristo, a este Dios. Mire, los esfuerzos religiosos para cubrir la culpa, la vergüenza, para acallar nuestra conciencia, para tener algo de espiritualidad, para tener algo de lo más grande que no tenemos aquí. Esfuerzos religiosos. Todos tenemos un religioso adentro. Los esfuerzos religiosos o estas hojas de higuera a veces lucen como descarados pecados para tratar de darle sentido a la vida, al margen de una fe. Y la persona dice, yo puedo vivir así, yo me merezco vivir así, yo soy libre para vivir así. A veces los esfuerzos religiosos lucen como la comodidad, como la aprobación, la necesidad de que estén aprobándonos y diciéndonos eso es. Y a veces luce como control. Yo tengo que llevar las riendas de todo, que todo funcione muy bien. Cuando no funciona eso, entonces viene la frustración para nosotros. Nos bloqueamos. A menudo la religión o estas hojas de higuera lucen como un orgullo por lo que uno es y por lo que uno ha logrado. Yo sí, pero los demás no. La crítica hacia los que no son como yo. La autojusticia que me hace ver a los demás por encima del hombro. Controlar la salvación. Tratar de controlar y de organizar todo esto. Bueno, es porque somos religiosos por defecto, pero también somos espirituales por el diseño divino. Somos espirituales por diseño. Así nos hizo Dios. Dios nos hizo para vivir en comunión con Él. Ustedes no sé si han dado cuenta lo espiritual que es la gente. Todo el mundo cree en algo. Así sea que ese algo es una cosa extraña. Pero hay como una cosa espiritual dentro de cada uno. Todos tenemos algo. Nuestra alma, si no haya descanso en Cristo, busca algo más. Tu alma también. Algo más cercano, algo más controlable, algo que no sea tan exigente. Un Dios que sea más en sintonía con mis libertades, uno que esté más a la moda, uno que esté más en sintonía con la época, porque este Dios de la Biblia está como quedado. Y pues ya que no se puede vivir sin fe, entonces yo me elaboro mi propia fe, una fe a mi medida. Esto es extremadamente importante, hermanos. Todos somos siervos de alguien. Alguien está controlando nuestra vida. Y si el Cristo no está controlando nuestra vida, tu vida, seguramente otro está controlando tu vida. Estás buscando otro que controle tu vida, otro más cercano. Un rasgo de la época, y quizá esto es como una alerta para nosotros, es que la fe también se convierte en una cosa que se relaciona con nuestra época, pero que se queda muy corta en lo que el Señor quiere expresar en su evangelio verdadero. La época, y lo hemos estado viendo en nuestro curso de Cosmovisión, es que la fe también se vuelve un elemento del consumo. La fe se vuelve un elemento del mercado, así como uno va a ciertas cosas y consume y gasta, entonces también la fe se convierte en algo así. Y yo, hermanos, les digo, el evangelio no es que uno se convierte en un consumidor religioso. Cada uno toma la fe. A veces la fe para los intereses personales. A veces la fe como para hacer un trueque con Dios. Yo voy a la iglesia y yo hago ciertas cosas, ciertas prácticas, ciertas oraciones para que Él me dé a mí, me bendiga a mí, me ayude a mí, para que me haga este milagrito que tanto le estoy pidiendo. Eso es
La fe de la época es en muchos casos la fe en un Dios que se deja domesticar. Eso de que tome su cruz y siga a Cristo, eso suena bastante difícil, maluco, incómodo para las personas de la época. Bueno, hasta ahí este primer puntico sobre la anatomía del engaño. Miren por favor del versículo 6, la segunda parte, hasta el versículo 12, porque Pablo trae un testigo en esta discusión sobre el engaño. Miren por favor, versículo 6, de repente Pablo introduce a Abraham. ¿Por qué es importante la historia de Abraham? Porque la discusión, la conversación, la explicación, el regaño, tiene que ver con unos que están diciéndole a las personas que tienen que volverse judíos. Tienen que tomar las prácticas judías, los hábitos, los rituales judíos. Entonces, miren lo que hace Pablo. Pues traigamos al fundador de los judíos. Traigamos al papá de los judíos. Y preguntémosle a ver qué fue lo que pasó. ¿Ya ustedes creyeron? Ahora únanse a las prácticas judías, decían ellos. Entonces Pablo trae al padre de los judíos, porque la nación arrancó con Abraham. Eso está en Génesis 12, ustedes lo pueden leer. Y lo que les dice es esto: Abraham, el papá de los judíos, el hombre con quien el que arrancó todo esto, fue un hombre de fe. No fue por las obras que él hizo, sino por la fe que él tuvo. La fe le fue contada como justicia. Por la fe de Abraham, Dios lo está tratando como si él estuviera viviendo una vida justa. Imagínense pues la fe de Abraham cómo era. Yo les digo francamente, yo quisiera un poquito de esa fe de Abraham. Los teólogos dicen esto: se le acreditó una justicia que no le pertenecía de manera inherente. Esto es. Y esto se relaciona con la doctrina de la justificación por fe. Esta doctrina contradice la religión, que dice que somos justificados y aceptados porque somos obedientes, porque vivimos justamente. Aquí debemos recordar, los cristianos, los hijos de Dios, a los de las iglesias de Galacia y a nosotros, que esta realidad que también expresó Lutero así, que los cristianos somos simultáneamente justos y pecadores. Justos y pecadores. Ahora bien, este es el llamado concretico de Pablo. Sean como Abraham, el padre de la fe. Pero no se trata de un linaje, no se trata de su tradición como judío, sino que se trata de la fe de Abraham. Por eso, en últimas, la discusión no es tanto con esta cosa étnica, sino con la fe de Abraham y la fe del pueblo de Israel. Bueno, un poco más sobre este hombre. En Génesis 15 está este anuncio a Abraham que va a tener un hijo. Va a tener un hijo. Bueno, ya le había dicho el Señor: haré de ti una nación grande, te voy a bendecir. Mira las estrellas, así será tu descendencia inmensa. Pero ahí no había nada. Abraham era viejo, tenía una esposa que ya no podía tener hijos, estaba estéril. Y Abraham le creyó. Génesis 15:6 está esta hermosa expresión. En Génesis 15:6 está esta hermosa expresión: Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Este es el contexto de la promesa de un hijo para Abraham. La promesa
de un hijo para Abraham. Ahora, todos sabemos que después de esta promesa demorada, nada que llegaba a este hijo, nada que llegaba a este hijo, entonces ahí ocurrieron unos eventos que más adelante Pablo también en Gálatas los señala cuando trataron de ayudarle un poquito a Dios y nació Ismael. Pero eso va a ser objeto de otra predicación posteriormente. Sin embargo, quiero señalar en Génesis 22, porque después a Abraham sí le nació el hijo. Y ahí se está desarrollando la promesa del Señor. Aquí está ya el hijo, aquí está hermoso muchacho, sano, saludable, aquí está la promesa del Señor, aquí viene. Pero de repente, una llamadita. Y el Señor le dice a Abraham, lleva tu hijo y sacrifícalo. Y bueno, el texto no dice nada de las emociones. Dice el Señor, le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo. Estoy leyendo en Génesis 22 y Abraham, y versículo 2 y el versículo 3 dice, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a sus criados, a su hijo Isaac, también partió la leña, todo. Hay una expresión muy hermosa que dice, yo voy al monte y adoraremos y volveremos. Pero paremos un ratico. ¿Cuáles emociones envolverían este momento? Porque Abraham está aquí, que ha recibido la promesa, que el Señor le dijo, va a ser una nación bendita, poderosa, multiplicada, y este es su hijo en el que se está cumpliendo eso, y de pronto el Señor le dice, sacrifica a este muchacho. Y Abraham diría, pero Señor, sí. Eso no está muy raro. Pero ¿cómo es esto? Pero Abraham dice esto, este hijo llegó de la nada. Hermanos, una fe que cree que lo que Dios da es menos importante que Dios. Esa es la fe de Abraham. Una fe que cree, que acepta, que todos los dones de Dios, que los regalos de Dios, por hermosos, por preciosos y valiosos o importantes que sean, son menos importantes que tener a Dios mismo. Y tal vez Abraham estaba diciendo, este hijo vino de la nada. Cuando no había esperanzas, cuando estábamos estériles, cuando estábamos viejos, Dios mandó este hijo. Pues ¿qué es para Dios? Que lo resucita o que alguna cosa hará. Hermanos, yo quisiera un poquito de una fe así. Yo creo en Dios. Yo creo lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer. Yo no entiendo esto que me pide. Esto no me cuadra en mis propios planes. Esto va en contravía de lo que me dijo antes, pero este es Dios. Este es Dios. Una fe como la de Abraham. Esta fe ilustra lo que dijo Agustín de Hipona. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Yo sospecho que a veces el Señor no responde a nuestras oraciones por eso. Porque nosotros vamos a amar demasiado eso que nos da. Porque a veces nosotros vamos a idolatrar eso que nos da. Porque a veces nosotros vamos a confiar y poner nuestra fe y nuestra esperanza en eso que nos da. Hermanos, glorioso evangelio que dice, Dios es más grande que cualquier don, cualquier bien, cualquier favor, cualquier cosa hermosa que Él mismo nos haya dado. Bueno, la última porcioncita está en los versículos 13 y 14. Lo que hace Cristo con la ley. Miren por favor estos dos versículos que terminan esta porción. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero.
a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. El estricto cumplimiento de la ley, si eso fuera posible, no puede salvarnos. Ya está claro, no es funcional el estricto cumplimiento de la ley, el llevar, el guardar en orden, el hacer todas las cosas correctamente con el propósito de tener nuestra salvación ahí. Eso no funciona. Y la razón, se señala en otros textos, es porque si alguno trata de salvarse por la ley y está en su mejor esfuerzo, en su mejor intento, pero falla en una cosita chiquita, todo el esfuerzo se fue a pique. Yo lo ilustro con la cadena de mi bicicleta. La cadena tiene 116 eslabones. Si un solo eslabón chiquitico no sirve, ya la cadena no sirve. Más o menos así es la idea. Usted dice que por la ley, usted dice que por hacer las cosas correctamente va a tener la salvación, va a ser agradable ante Dios, va a tener el gozo y la esperanza. Mire, haga toda la lista. Y puede que eso le dé mucho orgullo y usted diga, pero esa lista es imposible. Porque después de que usted logre hacer muchas cosas, vienen también los pecados de omisión. Y también es pecado lo que no hizo. Es decir, no se puede, no se puede. El cristiano lucha con una profunda sensación de ser inadecuado, incapaz. Siente que la perfecta obediencia es inalcanzable, pero mira al que se hizo maldición por nosotros. Mire por favor que esta cita es de Deuteronomio 22:23, Deuteronomio 22:23, que dice, maldito aquel que es colgado en un madero. Keller dice, un hombre era colgado como símbolo del rechazo divino. No es que era maldito porque lo colgaban ahí, sino que estaba colgado ahí porque ya había sido rechazado por Dios. Y era para que no contaminara la tierra. Aunque Abraham es un gran ejemplo de fe, dice Pablo, es por la obediencia de Cristo y nuestra fe solo en Él que nosotros somos no solamente rescatados en un momento de nuestra vida, sino que somos santificados en nuestra vida permanente. Se trata de un constante, permanente arrepentimiento y fe para cada día. Ver a Cristo. Porque este Cristo es el que nos libra de nuestros fallidos intentos. Este Cristo es el que nos representa. Este Cristo es el que nos representa. Por eso confiamos, creemos, nos acercamos a Él. Hermanos, una fe que descansa en lo que es Dios y en lo que Él ha prometido, en lugar de una fe que descansa en los beneficios de Él. Y yo quisiera que miremos hacia adentro de nuestro corazón, porque de pronto a la ligera decimos, yo no sigo a Dios y yo no amo a Dios por los beneficios, pero miremos un poquito más en nuestro corazón. Si nosotros a menudo intentamos hacer un trueque con Dios, si nosotros a menudo tratamos de acallar nuestra conciencia, de mejorar nuestra relación, porque nosotros pensamos que nuestra relación y nuestra comunión con Dios son como las relaciones que establecemos aquí, que ofendemos al hermano y lo arreglamos llamándole un chocolatico. Una invitacioncita y lo arreglamos aquí. Y hermano, si usted ha ofendido a alguien, llévele un chocolatico. Invítelo a un cafecito y todo. Pero con Dios no funciona así. La cosa más extraordinaria del Evangelio es esta. Nada de lo que tú hagas puede hacer que Dios te ame más. Pero la otra cosa extraordinaria es que nada de lo que tú hagas puede hacer que Dios te ame menos. ¡Qué amor!
Este es un amor inconmovible. Este es un amor seguro. Este es un amor al que nos podemos aferrar. Este es un amor que debería impulsarnos a la obediencia. Este es un amor que nos debería impulsar a guardar la ley. Ya no para ser salvos, sino debido a que Cristo cumplió la ley, nos salvó y nos la entregó a nosotros. Hermanos, este es el precioso evangelio. Lo que recibimos en el evangelio no es solo beneficio, sino que recibimos a Cristo. Pero si no vemos a este Cristo cada día, no vamos a apreciar este evangelio. Si no lo vemos en nuestra vida santificándonos, si no vemos que el enemigo no es esa persona que es difícil para nosotros, sino que el enemigo está más allá y que estas son circunstancias que el Señor usa en nuestra santificación, que nosotros debemos ver las realidades de nuestra vida como instrumentos del Señor para nuestra santificación, las personas, las circunstancias, y las preciosas disciplinas espirituales que son los recursos del Señor para nuestra santificación. Finalmente, hermanos, lo extraordinario del Evangelio, realmente lo extraordinario del Evangelio no es que Cristo haya muerto, sino que haya muerto por ti. Eso es. Eso es. Cuando tú te miras, te ves en esa cruz y dices, fue por mí. Fue para darme vida a mí, fue para que mi vida tenga sentido, es para que yo tenga gozo. Yo no tengo que salvarme por mí mismo, tengo que arrepentirme, reconciliarme, amar, servir, obedecer al Señor, pero no es la salvación, es el gozo y la respuesta de la salvación que Cristo me ha entregado y me ha otorgado en Jesucristo. Hermanos, terminemos esta reflexión mirando un poco hacia nuestro corazón. ¿Cómo te ves? Esta predicación no es para que uno se vaya cargado y dándose látigo. Esta predicación es para que uno se mira en su corazón y dice, realmente yo he tratado de reemplazar el evangelio. Realmente yo he tratado de confiar más en lo que yo puedo hacer. Realmente yo sí he tratado de, haciendo cositas o ayudando o dando, tratar de ganarme que el Señor me mire. Hermanos, si no lo has visto, lo vas a ver pronto. Eso no sirve. Pero Cristo abre sus brazos para ti. Es la fe en Cristo. Y si tú eres de los que sabes que fue salvo, un momento en tu vida, tú debes saber que ese mismo Cristo que te salvó, que te rescató ese día que olías mal, que estabas llevado y que ese día fue un gozo para ti, ese mismo Dios es el que te lleva hasta el final del camino. Y no confíes en tus propias obras, en tus propios argumentos para esto, pero vive para el Señor. Este es el evangelio precioso de nuestro Señor.